porque eres tú, Señor, quien lo merece, Señor, el merecedor de toda gloria, el digno. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos hoy conectarnos, Señor, para recibir de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, llegando a cada corazón. Que seas tú, Señor, permitiéndonos concentrarnos estos minutos, en este tiempo en tu presencia. Que seas tú quitando todo impedimento para aquellos que quieren conectarse y recordándoles a aquellos que se les ha olvidado este momento. Y hoy te agradecemos también por aquellos que hoy entran por primera vez, Señor. Edifícanos, Señor. Y te entregamos este tiempo a ti, Señor, para que seas tú, Padre, guiándonos a través de tu palabra. Padre, míranos a cada uno de los que estamos conectados. Somos tus vasijas, Señor. Y te pedimos que tu palabra, aquellos que no te conocen, pues hoy traiga libertad y reafirme su identidad en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como mencioné, vamos a leer el capítulo 7 del verso 1 hasta el versículo, ¿hasta cuál me mandaste, José? Hasta el 39. José lo mandó por el grupo hasta el 39, hasta el 39. Miren algo importante, que bueno que Juan mencionaba el capítulo 6. Fue lo que leímos la semana pasada, hablábamos de la alimentación de Jesús a 5,000 personas cuando él multiplicó los panes y los peces. Y se cree que había muchísimas más personas ahí, porque anteriormente pues no se contaban a las mujeres y los niños en la cultura de los judíos. O sea que imagínense ahí toda la multiplicación que hubo. Y no solamente que hubo una multiplicación para que las personas pudieran comer, sino que también sobraron 12 cestas. Después de que todo el mundo comió y se llenó, pues sobraron 12 cestas, lo que nos muestra que el Señor cuando provee, provee en abundancia, pero había personas que comenzaron después de esto a buscar de Jesús, no por quién él era, sino por lo que él daba. Y la semana pasada entramos en una cuestionante de por qué nosotros estamos buscando verdaderamente a Dios. Buscamos a Dios por quien Él es en nuestras vidas, que es nuestro Señor y Salvador, o buscamos a Dios por lo que Él puede proveernos, por la necesidad momentánea que Él puede suplir o por el hoyo donde Él nos puede sacar. Dios quiere dominar cada parte de nuestra vida y este capítulo que les instamos a que usted lo lea. Oiga, cada capítulo de Juan es poderoso. Es un libro que nos muestra en esencia quién es Jesús. Desde que comenzamos a leerlo, vemos que Jesús es la puerta, que Él es el buen pastor, que Él es el camino, que Él es la vida. Y en el capítulo 6 vimos que Él es el pan de vida. O sea que es Él quien llena toda hambre que el hombre puede tener. Hambre que muchas veces nosotros la saciamos eh, con comida, que la saciamos con bebidas alcohólicas, con la calle, con lo que no edifica y con lo que termina destruyéndonos. Pero cuando Jesús llega y sacia nuestra sed, pues quita esa hambre de esas carencias y nos ayuda a vivir en plenitud. Y hoy vamos entonces de una vez a ir a Juan capítulo 7, ya dado este resumen, del versículo 1 al verso 39. Entonces, sé que por ahí está Chaedi, que está Yanirel, mismo Juan. Todo, usted nada más tiene que poner por el chat o levantar su manita si quiere leer. Franklin, yo sé que está por ahí. Ah, bueno, se lo está mandando por pedazo. Bueno, veo que Diana se acaba de conectar. Eh, Vamos a distribuirlo como siempre lo hacemos Apunten. para que ustedes vayan ahí apuntando. En- entonces, Chael, ¿tú estás por ahí? Claro. Ok, para que tú por favor leas del verso 1 al verso 9. Chael del 1 al 9. Juan Tomás, ¿usted puede leer también? Sí. Ok, pues Juan Tomás, léase del 10 al verso, del 10 al verso 20. Em, Comparte tú la pantalla yo ahí. sé que Paula también está por ahí. Mándalo como tú lo mandas. No te preocupes. Ah, bueno, Diana va a estar de oyente. Paula, ¿tú puedes leer? Sí, está en el grupo la lectura.
Estamos tratando de compartirlo, pero ese no ha hecho, es que yo lo comparto desde el internet, yo no lo comparto desde ahí. Sí, ajá. Estamos tratando de compartir los versos. El verso que vamos a leer ahora, déjame yo te lo voy a compartir por el grupo mientras los demás leen. El verso tuyo, pero apúntalo ahí para que esté pendiente. Va a ser del verso 21 al verso 30. Ok. El 31, el 39 va a leer José. Entonces, déjeme, puedes comenzar, Chaed, y yo voy a compartirlo. Nada, si lo pego. Ok, voy a leer Eso como ese mismo correcto. por el chat. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Esto estaba cerca, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a Veo conocer hace algo en secreto. con el humo, Si sí. estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el Amén. mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta. Ay, espérate, se me bajó. Ay, ¿qué fue, José? ¿Tú lo borraste? Ahí, María lo mandó de nuevo. No, yo no estoy mandando desde ahí. Yo no lo estoy mandando desde el Está bien, versículo 1. buscarlo aquí en la palabra, déjame ver. Ok, Ah, no sé qué ponerle entonces ahí sobre. dijo, mi Pero bueno, tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está puesto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora mandé los demás versos, del 10 al versículo 20. Amén. En el nombre de Jesús, vamos a leer la palabra. Dice así el título, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dice una pregunta, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué, por qué, por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Obra hice y todo os maravilló. Ah, ya era tal vez, está bien. Entonces dice, ¿quién procura matarme? ¿Verdad? Está ahí. Me corresponde el 21, pero no lo han subido todavía, no sé.
Ahí Ya lo está. mandamos, que es que no dio tanto problema para compartirlo. Vea, encima lo leemos de una vez corrido, porque veo que no un poco de problema. Ah, sí, el 21, ok. Bueno, es mi esfuerzo. Un segundito, espérate. Jesús respondió y les dijo, una obra hice. Un segundito, disculpe. Prende la luz. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén. No es, no esté a quien busca, no es este a quien buscan para matarle. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su obra. Hasta el 30 sigo. Amén, sí. Y, ok, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Amén. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Leeré dos versos más. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Adelante. Amén, gloria a Dios. Pedimos disculpas porque sé que hubieron interrupciones con la palabra por el tema de, se nos hacía difícil mandarla por el chat y sé que no todo el mundo tiene la Biblia física, pero para la próxima vamos a ver cómo lo hacemos más eficiente. Y wow, qué tremendo capítulo el que nosotros acabamos de leer, qué tremendos versos, aunque no lo leímos completo, quedaron muy pocos versos por leer. Y es que aquí nos comienza diciendo la palabra de Dios que los hermanos de Jesús se burlaron de él, o sea, la familia de Jesús se burlaron de nuestro Salvador y lo estaban instando pues a que él tomara una decisión pues precipitada. Y yo quiero pues darme la libertad de volver a leer los primeros versos
y que juntos pues podamos meditar en la palabra de Dios. Oigan cómo comienza. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ya la fama de Jesús se había extendido a tal nivel que la gente sabía, como leímos en capítulos anteriores, que él multiplicaba panes y peces, que él sanaba. Entonces habían personas que lo buscaban por las señales, otros porque verdaderamente creían que él era el Cristo, pero otros también, como los fariseos, lo perseguían para ver qué error podían encontrar en él para apedrearle y matarle. Entonces dice aquí que estaban cerca de la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Eso era una celebración que se hacía en el pueblo de Israel, y el libro de Levíticos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23, específicamente, pues habla de esta fiesta que ellos celebraban. Entonces está todo un pueblo celebrando una fiesta, Jesús está en una región y sus hermanos, su propia familia le dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, si es verdad, Jesús, que es verdad que tú multiplicas pan y peces, si es verdad, yo me imagino, lo hermano, si es verdad que tú andas sanando gente, pero no solamente te limite a hacer ese milagro aquí, muévete para otro lugar, muévete para otra región. Vamos, date a conocerlo, hermano, ahí empujando a Jesús. Sin embargo, lo hermoso de este texto es ver que Jesús tenía muy claro cuál era su misión y su propósito. Y no importaba la influencia ni la cercanía que una persona pudiera tener en él, lo que Jesús siempre hacía era la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. Por eso vemos que Él le responde y les dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo, perdón, siempre está presto. O sea, mi tiempo no ha llegado. Mi tiempo de ser conocido en el mundo todavía no está. Yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga en el lugar donde Dios me ha puesto. Pero va a llegar un momento donde el mismo Dios me va a posicionar para que toda Judea, toda Galilea y todos los lugares aledaños vean lo que Dios está haciendo. Ahora, el tiempo de ustedes, le está diciendo Jesús ahí, está pronto, ustedes pueden hacer con su tiempo lo que ustedes entiendan. Ahora, el tiempo mío, mi propósito, todavía no ha llegado. Y luego dice, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes. Este capítulo comienza mostrando cómo los fariseos aborrecían a Jesús. Y él le dice, el que está en el mundo no lo va a aborrecer a ustedes. Sin embargo, a mí sí me aborrecen porque yo testifico de él, que sus obras son malas, porque Jesús mostraba a la luz que el plan del enemigo, que la estrategia del enemigo no era una estrategia buena. Entonces dice, subid vosotros a la fiesta, yo no voy a subir porque mi tiempo no ha cumplido, pero luego más tarde dice que Jesús subió escondido a esta fiesta y que estuvo, como decimos en buen dominicano, en bajo perfil. ¿Por qué quise leerles estos versos? Porque muchas veces nosotros estudiamos la palabra de Dios y nosotros solamente nos enfocamos en la parte del carácter de Cristo, de que, ay, el Señor Jesús es amor. Ay, el Señor Jesús es misericordioso. El Señor Jesús es todo paz. Sí, pero el Señor Jesús tenía un carácter firme. O sea, el Señor Jesús tenía muy claro para lo que venía y no importara a quién le aborreciera. Desde el inicio de este libro, y vemos en diversos evangelios, cuando Satanás comenzó a tentar a Jesús, eso lo podemos ver en el libro de Marcos, en el libro también de Mateo, capítulo 4. Satanás comienza a tentar a Jesús. Y lo primero que Satanás hace contra Jesús es tentar su identidad. Dice la palabra que él estuvo 40 días en el desierto y que tuvo hambre. Y cuando él tuvo hambre, ahí vino el enemigo. Si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí. Y el Señor Jesús es hijo de Dios.
Pero él nunca se puso con el diablo, sí, yo soy hijo de Dios, mira, yo tengo poder para hacer esto. No, porque él sabía quién él era. Y muchas veces, pues nosotros, en vez de recordarnos que somos hijos de Dios, cedemos ante la presión de la gente, ante la presión de nuestra familia, de nuestro entorno, de amigos, y accedemos entonces a la tentación del enemigo. Esa tentación, esas tentaciones que se le presentaron a Jesús en el capítulo 4 de Mateo, que lo vemos también en Lucas, son las mismas tentaciones que el enemigo sigue lanzando a las personas en el día de hoy. Tentaciones contra su identidad, tentaciones contra la provisión que Dios nos da, contra nuestra confianza en Dios, contra nuestra lealtad y adoración a Dios. Es lo mismo. Y muchos por encajar, por ser parte, pues cedemos a esas tentaciones y perdemos lo más valioso. Aquí estamos viendo que había una fiesta donde todos los ojos hubiesen estado puestos en Jesús y Jesús se le hubiese dado la gana de demostrar que Él era todopoderoso, porque Él estaba haciendo milagros y ya gente le seguía. Imagínense que Él se hubiese ido a Judea, donde había una gran multitud de personas, porque por eso sus hermanos se lo decían. Óyeme, aquí que tú vas a ser visible, pero el problema no es donde yo quiera ser visible, es donde Dios me mande. Y este tema se esparce a muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, vivimos en Santo Domingo Este y nos congregamos en una iglesia en el Distrito Nacional. Y mucha gente nos pregunta, ¿por qué ustedes no se congregan en una iglesia que esté por su casa? Pero no es donde nosotros querramos, es donde el Señor nos envíe. Tú puedes elegir una iglesia multitudinaria, pero quizás no es el lugar donde Dios te quiera plantar. Y no importa si es en un desierto donde Dios te mande. Si es en un desierto y solamente hay vaca y chivo, yo sé que el Señor ahí se va a glorificar porque Él te está mandando. Pero cuando somos nosotros que manipulamos las cosas para hacernos ver, para ganar lugar, para ganar terreno, para ganar ventaja, al final terminamos cediendo nuestra identidad. Entonces, parte importante de este texto es que Jesús a su propia familia le dejó claro, no, no es mi momento. No, no, no es la voluntad de Dios que yo vaya ahí, no es la voluntad de Dios que yo haga esto. Y ciertamente que, mire, el título dice, los hermanos de Jesús se burlan de él. O sea, su propia familia se está burlando de él. Si es verdad que tú eres un hijo de Dios, si es verdad que tú andas de la mano de Dios, haz tal cosa. Pero ni a los fariseos, ni a sus hermanos, ni a su entorno, él nunca trató de demostrarle nada, sino que él sabía quién era y él era. Identidad tenía. Él tenía identidad. Y ese es el carácter de Cristo que Dios quiere que nosotros tengamos. El mundo, señores, así mismo como a Cristo lo aborrecía porque mostraba que sus obras eran malas, también a nosotros como cristianos nos va a aborrecer. Y aquí entra una pregunta muy importante que también usted se la puede hacer si lee el capítulo anterior. O sea, que el mundo te ama porque usted está frío en las dos aguas, o realmente el mundo te está aborreciendo a causa de Cristo, a causa de que tú estás mostrando que sus obras son malas. Nosotros en este tiempo tenemos que tener el carácter firme de decir, no, Señor, yo te obedezco a ti. Y poder decir, no, esto no conviene. Esta amistad, este junte, este lugar, esto no edifica. Esta música. Y no dejarnos mover por ningún tipo de presión, porque nuestra identidad está en el Señor. Y miren, señores, algo interesante es que esas mismas personas, sus mismos hermanos, que se burlaban de él, que usted lo puede encontrar en el libro de Mateo capítulo 12, menciona sus nombres. Por ejemplo, Jacobo, que luego tiene un libro en la Biblia llamado Santiago. Jacobo es Santiago. Era hermano de Jesús y sirvió para su ministerio. Otro llamado Judas, no Judas el Iscariote, también sirvió en el ministerio. Quizás en el momento. El libro de Judas fue El el libro hermano de de Judas, Jesús. exactamente. No el que lo vendió a Jesús. Sí, porque Judas el Iscariote es otra persona. Y está Judas Tadeo.
Estas personas luego escribieron libros, sirvieron en el ministerio de Jesús, se volvieron apóstoles, creyeron en él. Pero si Jesús hubiese cedido ante la tentación del enemigo, ante la presión de la gente, y no cumple con su propósito de morir en una cruz y de resucitar a un tercer día, pues, ¿qué hubiese pasado inclusive con su familia? Hay gente que quizás hoy no cree en ti, no confía en ti, pero si tú sigues firme en el Señor, si tú sigues firme en el propósito que tiene contigo, si tú le dices al mundo, oye, no, y te pones para Dios como en el buen dominicano, tú vas a ver cómo luego muchas de esas personas van a decir, oye, yo quiero lo que tú tienes, oye, yo quiero de ese Dios, oye, yo quiero caminar en el camino que tú andas, porque es que no hay vida fuera de Jesús, no hay abundancia fuera de Él. Y básicamente de estos primeros versos, porque sé que es un capítulo muy profundo, pues yo les quería compartir y quiero hacer un ojo aquí, un ojo importante. Yo he mencionado varias veces que Jesús tenía hermanos. La Biblia lo dice en Mateo y especifica sus nombres, pero hay varias eh, doctrinas con respecto a eso. Hay personas que dicen que eran primos, que eran familiares. Nosotros no estamos aquí para contender ni para debatir. Usted lo puede leer en la palabra de Dios, pero lo más importante es nosotros llevarnos en nuestro corazón de que a veces la cercanía que tú puedes tener con alguien puede hacer que muchas veces nosotros nos limitemos. Yo sé que hay personas de otras denominaciones que también creen en Jesús, que tienen la hipótesis de que Jesús no tuvo hermanos, y eso también uno lo respeta. Lo que queremos hoy dejar claro es, independientemente de la postura que nosotros podamos tener, es ese punto, de cómo otros que estaban, y espero haberme dado a entender, de cómo otros que estaban cercanos a Jesús, ya sean que ellos habían sido primos, hermanos, familia, vecinos, cuando alguien tiene una cercanía a ti, ejerce una influencia. Pero Dios hoy nos quiere mostrar que la influencia superior en nuestra vida debe ser la de Él. No es que no escuchemos el consejo de un padre, de un amigo, de un hermano. Son importantes. Pero que por encima de todo nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque muchas veces hay personas que no van a entender. Pero cuando usted camina conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios le enseña, conforme a la verdad, como dice Jesús más adelante, esa misma verdad va a testificar. Que la verdad es la palabra de Dios, la verdad es el Señor. Esa misma verdad hablará por ti. Esa misma palabra de Dios va a ser puesta por obra. Entonces siempre elijamos pues lo correcto y pues el camino del Señor. Amén. Dice María en el chat, pueden mandar sus comentarios, si no pueden abrir el micrófono. Así es el enemigo tentando a Dios. Así hace con nosotros. Nos vive tentando. Por esa razón debemos cada día estar conectados al Padre Amén. a través de la oración y de la búsqueda constante de intimidad con Dios. Dios es quien sabe a dónde debemos de ir y en dónde debemos congregarnos. Al obedecerle, Él es glorificado porque cuando Dios manda, Él Amén. respalda. Gloria a Dios. Aprendí a María. Amén. Mire, ya sí, porque aportando ahí mismo el último comentario de María, eh, señores, nosotros vamos a dar fruto, hablando de eso mismo, que bueno, las dos María. María, y tú dices, mi amor, cuando diga mi amor, esta María. Pues bien, o sea, también debemos de pensar, apoyándome ahí, si yo estoy viviendo una vida de estancamiento, no importa el área donde tú estés, probablemente, no necesariamente tiene que ser así, pero hablemos con Dios y preguntémosles si realmente estamos en el lugar que debemos de estar. No en el lugar que yo deseo estar, sino en el lugar donde Cristo quiere que yo esté, porque son cosas muy diferentes, puesto que en el lugar que yo quiero estar, el río que pasa por ahí se seca. Y como árboles que somos, pues dejaremos de crecer, nuestras raíces se secarán y no vamos a dar frutos. Y por eso pasarán los años y ese árbol no va a pasar nada con él.
Tenemos que verlo así como si fuéramos árboles. Ahora bien, yéndome a lo último que leímos, verso 39-40 por ahí, donde él se autodenomina el pan de vida, que Amén. lo es, donde él se autodomina la agua, que sacia toda nuestra sed, donde él nos dice entonces que, pues reconociéndolo a él, fluirán ríos de agua viva por nuestro interior. Entonces ahí ya es otra cosa, puesto que donde estemos plantados, conforme a donde Él nos plantó, entonces, como correrán ríos de agua viva por nosotros, pues siempre vamos a estar dando frutos, pues vamos a estar en constante crecimiento. Y ojo, el crecimiento no necesariamente tiene que ser hacia afuera. ¿Cómo así, José Wagner? Normal. El crecimiento, si quieres por apuntarlo por ahí, el crecimiento no necesariamente, el crecimiento no necesariamente debe ser hacia afuera. Paso a explicar 2 puntos. Puede ser que entendamos que crecer significa que otros puedan ver que yo he avanzado. Puede ser que terminé mi carrera universitaria. Puede ser que como empecé un posgrado, lo terminé. Puede ser que tuve un ascenso, tuve mejores ingresos. Puede ser que eché músculos, rebajé, engordé. O sea, todo eso, ese crecimiento hacia afuera, que a veces lo que se convierte más en vanidades, no necesariamente significa crecimiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque, repito, si hacemos la analogía de que somos árboles, primero la tierra debe ser arada, debe ser limpiada, tiene que quitarse toda la raíz, todas las hierbas malas y un sinnúmero de cosas. Eso es cuando Dios comienza a remover de tu vida todo lo que no es para ti. Que tú dices, pero ven acá, ¿y por qué la gente se me está alejando? ¿Y por qué fulano no me escribe? ¿Por qué fulana ya no me llama? Y ahí tú dices, espérate, ahí está Dios removiendo todo lo que no es para tu vida. Porque entonces viene esa semilla que es plantada y antes de ser expuesta, primero crece hacia adentro, Amén. donde nadie lo está viendo. Crece hacia abajo, echando sus raíces en búsqueda. O sea, pueden buscar la fotosíntesis que se llama. Los árboles crecen hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, buscando conectarse, wow, gloria a Dios, buscando conectarse con ese río que emana agua de vida eterna para él, para que sus raíces se mantengan, se fortalezcan y que cuando él eche hacia arriba esas ramas, entonces viene esa tormenta, intenta tumbarlo y no va a poder tumbarlo, porque primero sus raíces están cimentados en la roca, en el río de fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es lo primordial que tenemos que tener pendiente, basado en ese punto. Y yendo al génesis de esta conversación o esta lectura, el verso 7, como María dijo, no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús está hablando de que, veámoslo desde el punto de vista, cuando tú abres tu boca para predicar a Jesucristo, no solo el que murió, sino el que él también vivió, ojo en eso. Muchas personas solamente hablando de que Cristo murió, pero más que importante que murió, él resucitó y por eso nosotros tenemos hoy la certeza y la fe de que tendremos una vida eterna juntamente con él. Amén. Entonces, si tú estás hablando del Cristo que se hizo hombre, del verbo hecho carne, aquel que vino a pagar los pecados estos y venideros de todos nosotros, y aquel que resucitó para que tengamos una vida eterna juntamente con él, y la gente comienza a rechazarte, tranquilo, Jesús te dice, no es a ti que te rechazan, es a mí que están rechazando, es a Jesús que estás rechazando. Entonces, por eso no tenemos que tener miedo en abrir nuestra boca, ni podemos callarla, porque humanamente hablando pueda que nos sentamos mal, y es cierto, pero recordemos que no es a nosotros que nos están rechazando, sino es al mensaje de la salvación, es a Jesucristo que están rechazando. Y nosotros damos por misericordia por esas personas que rechazan el mensaje y seguimos nuestro camino. Esto no es personal, Señor. El que quiera recibir la palabra, la recibe, oramos por él, y el que no, no la recibe, pero también seguimos orando por él, en el nombre de Jesús. Ahora, la cuestionante está, Franklin tiene un mensajito, voy para allá. La cuestionante está en que ¿estamos dispuestos entonces a ser aborrecidos a causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos
a recibir injusticias a causa de Cristo? ¿Estamos acaso nosotros dispuestos a que nos humillen por predicar a Jesucristo? Porque a veces no es que no amamos al Señor, a veces es que no queremos ser humillados por el Señor. A veces es que no queremos ser maltratados a causa del Señor y preferirnos callarnos. Sepan también que Jesús dice que el que no dé testimonio de Él, pues Él tampoco dará testimonio de nosotros ante el Padre. Y es una verdad que tenemos que tenerla pendiente. ¿A qué estamos buscando? ¿A ser reconocido por el hombre o reconocido por Dios? Amén. Amén. Y Franklin, abre el micrófono, Franklin. Si hay algo de lo que yo estoy hablando, para no irnos del tema, que quiero decir otra cosa. Dale, mi ministro. Gloria a Dios, está tímido, Franklin. Voy al verso 24 y la palabra de Dios nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A mí me encanta este versículo, porque el mundo, como dijo María, solamente quiere hablar de que Jesús es amor, Dios es amor. Y como Dios es amor, Él es justo. Y como Dios es amor, Él hace justicia. Amén. Una cosa no se puede separar de la otra. Y la gente solamente quiere decirnos que Dios nos ama y Él es amor, pero no quiere reconocer de que también debemos de juzgar las cosas. Ahora bien, Jesús hace una aclaración y dice que juzguemos con justo juicio. No es que vamos a juzgar para condenar, pero debo de examinar tus acciones, debo examinar tus palabras, qué estás diciendo, qué estás haciendo. Tus palabras van acorde con lo que haces, con lo que dices, porque de que tú dices juzgar, la gente de una vez no quiere saber de ti. No, tú me juzgas, tú me señalas, no, no. Yo estoy juzgando lo que tú estás diciendo y yo estoy juzgando lo que tú estás haciendo. Si no es conforme a la palabra de Dios, pues no te la recibo. Y punto. Y es así. Ahora bien, también tenemos que ser misericordiosos. Y para mí, en este punto, cuando Jesús dice justo juicio, es nosotros ponernos en el lugar del acusado. Tenemos que ser en esta parte juez y parte. Para explicar, si yo estoy en un estrado, en un juicio, yo soy el juez, a mí me tocará condenar, juzgar al que están juzgando, pero el que están juzgando también soy yo. Entonces, ¿cómo yo me juzgaría a mí mismo, siendo honesto? Nosotros que yo mismo me libraría de mis pecados, siendo muy honesto. O sea, aún yo sabiendo que lo hice mal, yo mismo no quisiera ser tan fuerte conmigo mismo. Y lo que trato de decir es, que si a ver si me estoy dando a entender, es que cuando también veamos a un hermano caer, cuando también veamos a un hermano pecar, o aquellos que no conocen a Cristo, no juzguemos como para condenación, sino juzguemos pensando que nosotros somos los que podemos estar en la silla del acusado. Y hoy, en mi oficina, que me encanta mi oficina porque se da mucho debate, hablaba de un compañero mío, María y Juan, que son aquí de mi trabajo, lo conocen, y si está por ahí también Dios lo bendiga. Eh, y él, hablábamos de los vapes, de los cigarrillos electrónicos, la juca y demás. Yo le digo, no, yo no puedo juzgarte, porque es que yo estuve ahí. Entonces también a veces se nos pueden olvidar nosotros de dónde Dios nos sacó, y eso es muy peligroso. Una, aún tú no hayas pasado por eso que el hermano esté pasando, no significa que no podamos caer ahí. Y dos, recordar siempre y traer a memoria también de dónde Dios nos ha sacado. Pues recordemos que nosotros también hemos tenido un pasado y que por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados y hoy podemos tener de, como dice la palabra de Dios, hemos venido de muerte a vida. Amén. Entonces, el verso 34 donde dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Entonces los judíos entre sí hablaban y preguntaban, ¿dónde que este hombre va? ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Y Jesús, básicamente aquí lo que está diciendo es, vemos que el 39 dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado.
Aquí está hablando el Espíritu Santo de la promesa de Dios que había prometido que cuando Jesús ascendiera a los cielos, pues nosotros íbamos a recibir el mismo Espíritu que lo levantó de los muertos, es el mismo Espíritu que vive en nosotros cuando lo reconocemos. ¿Y por qué estas personas no iban a poder saber dónde Jesús estaba? ¿Por qué ellos no iban a poder ir donde Jesús estaba? ¿Por qué no podrían saber a dónde que él iba? Y esto es porque estas personas no creían en Jesús. Y la Biblia lo dice. El Evangelio, amados, es locura para todo aquel que se pierde. Para nosotros es poder y salvación de Dios. Porque nosotros hemos creído de que cada una de estas palabras es la verdad. Y a muchas personas les molesta esta palabra. Es la verdad y para mí es la verdad absoluta. Antes yo tenía un pensamiento muy erróneo. Yo decía que existían tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. Pues ahora, gracias al Señor, me ha hecho libre de ese pensamiento. Y es una sola verdad. Y se llama Jesús. Y no hay otra fuera de él. Y lo que el manual de vida, lo que la Biblia no me diga a mí, pues yo no lo hago. Y lo que la Biblia condene, pues para mí es condenación. Puesto cuando tú tienes el entendimiento de quién es Cristo, que tú no lo buscas por lo que Él pueda resolverte o lo que pueda hacerte, sino porque tú lo buscas, porque tú reconoces que tú eres pecador y que sin Él tu vida no tiene sentido, tú entonces comienzas a aborrecer lo que Él aborrece, pero también comienzas a amar lo que Él ama. Y es así de sencillo, aunque suene cruel, aunque suene duro. Así que es lo que yo quiero aportar en esta noche, recordando que si estamos dispuestos a recibir, a predicar de Jesucristo, aparte de, sin importar que seamos humillados, pues nuestro ganador estará en los cielos y saber de que el justo juicio es no olvidar de dónde venimos, pero tampoco ignorar que podemos caer donde el otro ha podido caer. Así que muchas bendiciones. Amén. Franklin, ahorita quiere decir algo, no sé si todavía está por ahí, o si alguien quiere comentar algo, pues ese es el tiempo. Okay. Podemos ir leyendo los comentarios, pueden abrir su micrófono. Hola, Dice ¿cómo Diana, está? por los frutos. Amén, dale, Franklin. Todo bien. Buenas noches a todos. El tema está muy interesante y muy acorde a lo que dijo María y la opinión de José. Y era secundando lo que decía José, de que a veces uno puede sentir rechazo, eh, porque el Señor mismo dijo que rechazarnos a uno de nosotros es rechazarlo a Él. Pero también ahí entra la importancia de uno llevar fruto. El tema del fruto es lo que define también en nosotros. Y el mensaje de Cristo, yo recuerdo hace muchos años, porque yo no es de ahora que conozco al Señor, yo le di una palabra a alguien y ese alguien me juzgó. Pero tú me estás diciendo que hablando del Señor, pero tú estás haciendo tal y tal cosa. Cosas en falta. De hecho, en el libro de los Hechos hay un personaje, no recuerdo el nombre, que quedó en ridículo, porque el mundo espiritual está mirando cada paso que nosotros damos. Decía, yo conozco a Pablo y conozco a aquel, pero a ti, o sea, a ti, y le dieron una salsa a ese. Yo no recuerdo cuál parte, pero en el libro de los Hechos hay alguien que quedó en ridículo, porque precisamente esa persona no estaba ni en el nivel espiritual y probablemente no estaba evidenciando un fruto. Entonces, el tema del fruto es importante dentro de cuando llevemos el mensaje a los demás. Ese es mi aporte, que es limitado. Voy a cerrar el micrófono. Así que la persona que sigue. Amén. Gloria a Dios. Y justamente Diana apoya con eso. Franklin dice, por los frutos seremos conocidos. Es muy importante, dice Paula, identificar dónde Dios nos envió. El mensaje de hoy habla a mi vida. Gloria a Dios, Paula, por tu vida. Diana dice el crecimiento. Y el crecimiento tampoco es de un día para otro. Claro, es algo progresivo. Poco a poco, mientras más lo conocemos a él, pues más vamos a ir creciendo. Dice Scarlett, siento que Dios me está hablando a través de ustedes. Dios los bendiga. Amén. Dios Amén. te bendiga más, Scarlett. Y Alex Gloria Morla. Alexandra. Pues, Alejandra. Alex. Dice Alex Morla, perdón. Está bien, te vamos a compartir los versículos. María se va a encargar de compartirte
Amén. en lo que hoy hemos hablado. Ahí te lo vamos a enviar. Leímos el capítulo 7 del libro de Juan, desde el Del versículo 1 al 40. Y mire, quiero que antes de orar cerremos con este versículo, donde Jesús se puso de pie en gran voz. Y no le importó si había fariseo o no había fariseo, llegó el momento, porque hay un momento donde Dios te dice, ahí es que tú tienes que estar, ahí donde tú tienes que moverte. Rompe. Y Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús se refiere a la palabra agua viva, está hablando literalmente de que aquel que recibe al Espíritu Santo, pues de su interior va a fluir agua viva. Aquel que lo recibe a él, pues va a tener una vida plena. Y eso es lo que Jesús quiere, que en el día de hoy Él nos está haciendo esta invitación de venir y beber de Él. Él se está refiriendo a que, oye, pruébame. Y tú vas a ver cómo yo voy a llenar cada vacío de tu vida, cómo yo voy a saciar esa sed. Esa es la invitación que le hacemos a cada uno de los que están aquí. Usted va a decir, pero que ya yo acepté al Señor Jesucristo, pero es que ya yo tengo mucho tiempo yendo a la iglesia. Bueno, gloria a Dios, pero todos los días es propicio nosotros ir ante el trono de la gracia, donde la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, acercar, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, o sea, que nos acerquemos confiadamente a Jesús sin importar lo que nosotros hayamos cometido, de donde el Señor nos haya sacado, en el lodo donde podamos estar. Dios nos dice que Él nos va a limpiar y que de nuestro interior va a fluir agua viva. Oiga, mi hermano, mire, yo sé que duele que el mundo te aborrezca, que el mundo te dé la espalda a causa de Cristo, pero hay una historia bíblica de un hombre llamado Esteban. Por predicar la palabra de Dios, este joven, está en el libro de Hechos capítulo 7, murió apedreado. Pero yo prefiero morir apedreado. Dice la palabra que mientras apedreaban a Esteban, él vio a Jesús al lado del trono de Dios. Él vio los cielos abiertos. Yo prefiero morir apedreada viendo el cielo abierto, viendo a mi creador, que ser aceptada por un mundo que al final me va a llevar a perdición. Porque en el mundo no hay nada que buscar. En el mundo lo único que tú al final vas a encontrar es cosas que degradan tu salud, que degradan tu identidad, que te llevan a ser esclavos. Pero cuando tú conoces a Cristo, tú dices, wow, Señor, ciertamente muchas veces quizás hay escasez, ciertamente muchas veces paso por situaciones, pero el gozo que Dios nos da es tan sobrenatural, es tan hermoso, que es el gozo que hoy te invitamos a abrirle la puerta de tu vida y a dejar que Jesús no solamente sea tu Salvador, porque todos queremos a Jesús como el Salvador, sino que también sea tu Señor, sea quien tú te sometas bajo su voluntad. Amén. Así que vamos a orarle al Padre en esta noche y a pedirle a Él que nos llene de su agua viva, que nos permita beber de Él y que nos permita pues someternos a su voluntad y que impida, o como digo esta palabra, y que no permita que nosotros cedamos pues ante las tentaciones del mundo, que nuestra identidad cada día más pues se afirme en Él. Amén. Así que, oh Padre Celestial, hoy te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, dándote las gracias porque este tiempo es tuyo, Padre, para glorificarte, dándote las gracias por cada persona que se conectó, Padre, pidiéndote que esta palabra haya caído en un terreno fértil, Señor. Padre, ayúdanos a aborrecer al mundo y amarte cada día más a ti. Padre, ayúdanos, Señor, a tener un carácter como el tuyo, Señor, a saber esperar el tiempo preciso, Señor, a no dejarnos influir por nada, Señor. Padre, sino que la primera influencia en nuestras vidas sea tu palabra y tu voluntad, Señor. Que nosotros seamos personas que decidamos, Señor,
seguirte a ti, Señor, y romper toda reversa en nuestra vida. Ayúdanos a mirarte a ti por encima de todo. Pero ayúdanos también a que cuando miremos a las personas que están en el mundo, lo miremos con esos ojos de amor con los que tú nos miras a nosotros, Señor. Que como decía José, juzguemos con el justo juicio, de que así como hay personas que hoy están perdidas, nosotros también estuvimos ahí y pudiéramos estar ahí, pero a ti te ha placido llegar y abrazarnos. Y ahora mismo, Padre, yo oro y le pido a mis hermanos que ustedes también oren y estemos en comunión. Oramos por aquellas personas que aún no te conocen. Oramos por esas familias que están perdidas, por esas personas que están en la calle, por esas personas que están en una vida de vicios. Oramos por esas personas que están desesperadas, Señor, que puedan tener un encuentro contigo, que tú tengas misericordia de esas personas, que tú te glorifiques en esas vidas. Padre, oramos por esas familias que están atravesando por momentos de pérdida, Señor. Oramos por aquellos que se quieren ahora mismo quitar la vida, que tú llegues al encuentro de esas personas y te reveles como el único Señor y Salvador. Oramos para que tú cumplas también tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Y oro por los que están conectados ahora que aún no han abierto su corazón a ti o que aún no han rendido algún área de su vida, Señor. Que no tengan miedo de hacerlo, porque el que te conoce a ti, Señor, Padre, pues vive una vida en plenitud. Gracias, Dios. Oramos por nuestro descanso. Dice tu palabra que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú nos haces vivir confiados. Permite que cada persona que tiene problema con insomnio, con alguna enfermedad, hoy pueda descansar. Derrama sanidad sobre cada uno de mis hermanos aquí conectados y sobre todo aquel que te está clamando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pues, gloria a Dios, mis hermanos, por este tiempo tan lindo. Dios me los bendiga a cada uno. Un abrazo a todos y gracias por esos comentarios que ustedes están poniendo. Melissa, Dios te bendiga.